Buenos días, apreciados rectores y propietarios. Los saludamos muy comedidamente, felicitarlos por ese juicio de ustedes llegando en punto. Hay 28 participantes. Em, Qué maravilla que estemos todos aquí. Vemos que nos están colocando en el chat unos saludos. Vamos a dar unos 2 minutos realmente para que las personas que están en sala ingresen y damos ya inicio a nuestra sesión, recordándoles que es de 10 a 11 de la mañana y a esa hora ya tenemos que haber concluido nuestro trabajo. Yo le voy a dar un minutico a cada uno de mis compañeros, medio minutico, porque si no se nos van aquí los saludos. Está de la Mesa de Educación Bogotá José Antonio Ruiz Ayala, nos va a saludar Vilma Moscoso, Hipólito Neusa, entonces los dejo en compañía de ellos y ya cuando ellos terminen de saludarlos, iniciamos ya con la presentación. Les habla Primero las Mínguez. damas. Vilma. Ruth Domínguez, que no les dije mi nombre, yo represento una asociación que se llama Jardinco, Asociación Colombiana de Jardines Infantiles, y en estos momentos soy la coordinadora de la Mesa de Bogotá. Muchas gracias. Entonces, José Antonio. Bueno, estimados participantes, les voy a silenciar el micrófono para no tener interrupciones y cuando pidan la palabra, que ya sea el momento de las preguntas, al final, los minutos finales, les voy habilitando el micrófono para sus dudas, preguntas que tengan, pero también pueden hacer uso del chat y entonces en el chat van colocando sus inquietudes. Ahora sí, José Antonio, Vilma Moscosa dijo José Antonio primero las damas. Mucho gusto, Vilma. Agradecida de tenerte por aquí. Ah, Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Me presento, Vilma Moscoso. Soy rectora del Liceo Luther King, pero presidenta de la Asociación de Directivos Colegios Privados de la localidad de Kennedy. Sean todos bienvenidos y esperamos que esta jornada de trabajo sea muy fructífera y sobre todo muy provechosa para que nuestras empresas educativas puedan continuar adelante. Bienvenidos. Muy buenos días, José Antonio Ruiz Ayala. Represento a la Unión de Colegios Privados de Fontibón y a la Asociación Nacional de Colegios Militares. Manejamos el tema de costos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Hipólito Neusa. Soy el presidente de la Asociación G11 de los colegios, algunos de USME. Esperamos que este trabajo sea eh, pues utilizado bien, porque no empezamos a lo de costos a fin de noviembre, sino desde ahora y que sea un elemento para ser partícipe en estos cambios que se vienen. Gracias. Así es. Bueno, estimados compañeros, mientras se van incorporando otras personas, ya tenemos 40 participantes, damos inicio a nuestra reunión. Entonces, en pantalla debemos tener, creo que ustedes por favor me confirman si están viendo la presentación. ¿La están viendo? Sí, señora, la puede poner en modo presentación para que la podamos ver mejor, por favor. Listo, perfecto. Ahí, ¿ya la están viendo? Perfecto, mil gracias. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, como ya les comentamos en la invitación, nuestro objetivo como Mesa de Educación Privada, el año pasado, en la reunión de noviembre, compartimos nuestra agenda de trabajo, cuyo primer punto es la mesa, es el análisis de la guía número 4 de autoevaluación institucional y ustedes muy invitados a participar en este proceso. Entonces, la mesa tiene 4 desafíos como sector. Hablar de costos educativos, ¿por qué? Porque se relaciona con nuestra guía 4, hablar de infraestructura, hablar de primera infancia y hablar de inteligencia artificial. Son 4 eventos que nosotros vamos a estar realizando de aquí al mes de junio y posteriormente vamos a estar, perdón, ¿me salí de la pantalla completa o siguen en la pantalla completa? Sigue en la Está pantalla la completa. pantalla completa.
Perfecto, muy bien. Entonces, nosotros en esas cuatro apuestas hemos compartido el año pasado con ustedes también por qué participar, porque es la única manera como nosotros podemos incidir. ¿Y cómo participar? Hay que tener datos porque también es la única manera como nosotros soportamos como grupo las iniciativas y es lo que en últimas la entidad siempre nos pregunta. Ustedes llegaron con la iniciativa, pero ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está el contenido? ¿De dónde sacaron eso? Entonces, su participación es importante. Por eso hemos hecho dos trabajos para en costos, uno con la Mesa Nacional, otro de manera independiente, y todos esos son elementos que nosotros vamos recogiendo en este proceso y vamos incorporando. Entonces, la Mesa de Bogotá, ¿quién es? La Mesa de Educación Privada de Bogotá. Somos una organización conformada por 8 asociaciones de establecimientos educativos privados. Nos dedicamos a representar y defender los intereses y derechos del sector, siendo una mesa interlocutora asertiva y proactiva con las entidades que regulan la educación privada y impulsando acciones que beneficien la calidad educativa. ¿Qué nos proponemos nosotros con todos estos trabajos? Ser una organización de orden consultivo e investigativo con liderazgo direccionado al mejoramiento humano, profesional y pedagógico de toda la comunidad educativa. ¿Y por qué subrayamos qué es lo que queremos ser? Porque el orden consultivo requiere la investigación, requiere el liderazgo, requiere la nota, requiere un proceso organizado en todas nuestras acciones y eso es a lo que estamos invitando a la comunidad. Quienes integramos la mesa de Bogotá. Se ha presentado acá a Comil y Ucuprifo, que lo lidera José Antonio Ruiz Ayala. Él tiene dos tareas fundamentales. Los costos educativos, él es un experto en esto, hoy nos va a hablar también, y el Comité de Capacitación Distrital hace parte de eso. El doctor Manuel Bernal Sánchez, que es de parte de la mesa de rectores, hace parte de la agenda legislativa académica internacional. CONACET Bogotá, Fray Aldemar Valencia, está en el Comité de Capacitación Docente, lidera CONACET. Hipólito Neusa tiene una experiencia importante en educación técnica, es el G11. FECOLPE, María Estela Rodríguez, hace una parte académica. ADICOP, Vilma Moscoso está en tema de gestión de calidad. ASCOPRI, Jesús Alberto Moreno, nos da la directriz legal y Ruth Domínguez está encargada de la primera infancia hace muchos años también y hago parte del Comité Territorial de Planeación, del Consejo Territorial de Planeación en Bogotá. En la siguiente diapositiva, esto es para recordar que nosotros estamos trabajando en toda la trayectoria que corresponde desde el ciclo inicial, corresponde a 2 ciclos. Pasamos por la básica primaria, la básica secundaria, la vocacional y la tecnología y superior. ¿Por qué? Porque la educación es una línea continua, debe ser así. Las trayectorias educativas no las podemos, digamos, las trabajamos a veces fragmentadamente, pero la idea es que los conectemos. ¿Y cómo las conectamos? Con una agencia de incidencia y con unos equipos de trabajo que también, digamos, han participado las instituciones y nosotros lideramos. Los desafíos del sector, ya los nombré, costos, infraestructura, primera infancia, inteligencia artificial y en el lado derecho pues está una imagen que nos recuerda que nosotros tenemos que ser participantes, tenemos que coger la llave de nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque la participación nos permite diseminar información y hacer seguimiento a nuestras iniciativas. No todas se logran, pero tampoco todas se pierden. La agenda de trabajo para eso, ruta de desafíos del sector, entonces hoy martes 27 estamos en la revisión de la guía 4 y vamos a ver por qué esa revisión que se ata a la guía tiene que ver también con costos educativos y cómo es que nosotros estamos planteando eso para que participemos todos.
El segundo evento de la primera infancia, martes 29 de mayo, de 10 a 11 de la mañana, tiene que ver específicamente con el impacto, el alcance e impacto objetivo del decreto 1411 del 2022. Y el jueves 5 de junio nos van a quedar un poco seguidas el martes 29 de mayo y el jueves 5 de junio, pero nos proponemos en el primer semestre haber hecho todas las reuniones y por supuesto haber hilado, tener, digamos, toda la información y los trabajos y las mesas activas, de manera que en el primer semestre nosotros ya podamos tener unos trabajos adelantados para poder presentar en el segundo semestre. Infraestructura referida al Plan Maestro de Educación de Equipamientos Educativos, resolución 1326 de abril de 2023, y lo que tiene que ver también con una acción de participación y de movilización a través del Comité Multidisciplinar y Plan de Acción de la Secretaría de Educación, referido a la resolución 4233 del 6 de diciembre de 2023. Entonces aquí ya vamos entrando en materia. ¿Cuáles son los pasos a seguir de esta participación? Entonces, lo primero, recolección de información. Ese es nuestro objetivo de hoy, comentarles cómo se va a recoger esa información. Creación de grupos, preferiblemente colegios y jardines aparte, porque son dos sistemas complementarios, pero con intenciones y necesidades y respuestas distintas desde su proyecto educativo institucional, desde el tema de recursos de infraestructura, y entonces es preferiblemente, digamos, deseable que sea independiente. Marzo 27 a abril 3 estaríamos recogiendo la información de quienes consideren que deben aportar esa información. Ya veremos que el formulario pues sí nos van a dejar sus datos, pero hay un compromiso sobre el anonimato, sobre el privilegio de tener una información en reserva, eso nos ha caracterizado a nosotros, y utilizarlo única y exclusivamente con fines de hacer un estudio. Entre el 6 y el 17 de abril estaríamos haciendo una síntesis de todo lo que nos llegue por ese medio para ir al segundo paso, que es análisis y caracterización. Ahí ya tendríamos los grupos de trabajo que se derivan de la primera parte, que es recolección de información, y planeamos 4 sesiones de trabajo, 2 para colegios, 2 para jardines. ¿Y por qué solamente 4 sesiones, 2 y 2? Porque consideramos que también nuestro trabajo debe ser concreto, preciso, al punto, discutir las iniciativas, reducir elementos y llegar a lo sucinto que nos permita a todos avanzar en calidad y sostenibilidad. Paso 3, teniendo esto, hacia el 8 de abril estaremos, digamos, trabajando nosotros ya todas esas conclusiones, los grupos de trabajo, recogemos desde el paso 1, 2, 3 y estaríamos socializando las propuestas hacia el 15 de abril. Socializadas las propuestas tendrán algunos ajustes mínimos de pronto y nos proponemos el siguiente paso, que es radicar ante la Secretaría de Educación e iniciar un tema de trámite y seguimiento con la presentación de todo el trabajo y el proceso que, pues, al acuerdo que lleguemos con la Secretaría de Educación, cuántos pasos son y todo esto les estaremos contando. La siguiente diapositiva entonces ya nos centra a nosotros en cuál es el objetivo de revisar esta guía. La guía se revisa a nivel nacional cada 2 años. El año pasado no tuvo una revisión estructurada, ya eso nos va a comentar José Antonio, pero es una oportunidad cada 2 años de revisar la guía. Digamos, lo que nos propone las entidades de gobierno es revisar la guía con las organizaciones y representativas y revisar un poco el tema de la guía en general. ¿Por qué es importante? Porque los puntajes asignados nos llevan a nosotros a una clasificación, a una autoevaluación. Nos permite crecer y avanzar en un servicio de calidad, pero particularmente a lo que nosotros estamos invitando en esta sesión es
a que nos pongamos en la camiseta de nuestro proyecto educativo institucional, que da cuenta de un contexto. Entonces yo tengo un proyecto porque resuelvo una necesidad a través de mi proyecto educativo en un contexto X o Y donde yo estoy funcionando hace 30 años, 5, 6 meses, no sé. Entonces, estoy legalizado, estoy en un contexto y mi reflexión, que es una autorreflexión, me lleva a un plan de mejoramiento que yo debo gestionar, que debo resolver en la institución con el objetivo, sí, claro, de dar, de aportar a la calidad, pero también de hacer una conjugación de elementos que me permita ser sostenible. ¿Sostenible de qué? De mi proyecto educativo en contexto y financieramente. También las dos cosas dan de la mano y dar la oportunidad para que algunos otros elementos se puedan resolver con el asocio de otras personas, de redes de trabajo. O sea, solos, digamos, esta es una perspectiva de conjunto. Es pensar que el sector como tal, que ha ido decreciendo con sus instituciones, por la razón que sea, debe en este momento tomarse un respiro y decir, de pronto la apuesta no es de crecer, sino crecer en algunos aspectos de manera conjunta, en algunos aspectos de manera privada y en otros aspectos también con el amparo de la ley. Y obviamente al nosotros pensar de esta manera, pues nos vamos a un reporte de información transparente y subrayo la información transparente en el sentido, digamos, positivo de lo transparente y es que si yo me reporto acá, y de pronto doy una información que no es precisa, pues voy a desfigurar unos datos, una intención. Entonces, pues la idea es que nosotros seamos, digamos, transparentes con la información. Si coincide con la que yo he reportado en el EBI, absolutamente mejor, pero si tiene una corrección, bienvenida su información. Entonces, algunas notas que, digamos, consideramos pues que todos la sabemos, es que la guía nos lleva a tres regímenes de clasificación por los cuales se derivan los costos educativos. Cada régimen con unas requisitos, digámoslo así, pero está abajo sobre una imagen y es que la evaluación institucional y mi plan de mejoramiento me lleva a calidad y a sostenibilidad. Institucionalmente, si yo soy un dueño de un colegio o un jardín, esto me interesa mejorarlo. Si yo soy un profesor que lidero y estoy convencido de un proyecto educativo institucional, esto me interesa trabajarlo. Si yo soy un profesor, si yo soy un padre de familia, si yo estoy de verdad comprometido con la calidad de mis hijos y esa institución, pequeña o grande, donde yo he colocado a mi hijo y he confiado, yo estoy convencido de que debo mejorar. Entonces, en la medida que yo tenga la particularidad de la mejora, puedo avanzar entre régimen de control, libertad vigilada y regulada, que es lo que todos queremos. Hay varias instituciones en régimen de control, pues nuestra apuesta es ayudarles para que salgan, porque lo que queremos, nuevamente les digo como mesa, es fortalecer el sector. Ante todo, esa es nuestra gran apuesta. Entonces, nos vamos a pasar aquí a ver cuál es la estructura de el instrumento. Entonces, voy a leer la estructura y siguiente voy a llevarlos a mirar cómo es la matriz, para que al final ustedes digan, tengo una pregunta, no entendí, ¿cómo hago esto? Porque las diapositivas siguientes ya nos van a centrar en los costos educativos, en unas 3 diapositivas, pero una gran experiencia que tiene José Antonio Ruiz en esto. Y vale la pena considerar y repasar cosas que de pronto uno aquí ve y dice, yo ya sé eso, pero yo ya sé eso, la invitación es que a que lo reflexionemos de otra manera. De otra manera es una manera interna como educación privada. Entonces, los aspectos que están en verde, introducción, datos de contacto, grados autorizados, variables de información, caracterización, son variables que hemos enfocado hacia qué es este proyecto institucional y dónde está. Entonces, el qué y dónde.
Las preguntas 3, 4, 5 y 6, información de estudiantes, planta física, recursos. Aquí están humanos, pedagógicos, hay otra cantidad de recursos. Nos lleva a recursos. Entonces, voy uniendo qué tengo, dónde lo tengo, qué recursos tengo yo al servicio de ese proyecto educativo, de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a lo que yo concibo. Y luego la pregunta 7 y 8 nos lleva a revisar esos dos elementos, pasarlos por ese también de lo administrativo y centrarme en procesos y resultados. ¿Qué de estos procesos para mí son más importantes, menos importantes? Yo mejoraría, creo que hacen falta preguntas. ¿Qué pasa con esos procesos? ¿Cómo veo yo esos criterios de evaluación que me proponen? Son 4 criterios de evaluación. ¿Qué pienso de esos procesos? ¿Podrían mejorar? Yo no me siento identificado con esa frase o sí me siento identificado. Creo que en las gestiones evaluadas faltaría otra, ¿cuál? Yo la propongo. Es un poco el sentido del diligenciamiento del instrumento, porque eso nos lleva a la parte 9 y 10, preguntas 9 y 10, que ya es la evaluación institucional como tal, y aquí ya se cruza el, ya hay, aquí ya se cruza, en síntesis, esa evaluación institucional se sintetiza, nos lleva a un formulario, nos lleva a un reporte, pero nos habla de lo financiero. Entonces, vamos a devolvernos un poco. ¿Qué y dónde? Recursos que yo tengo al servicio de ese proyecto educativo, qué gestión y evaluación hago yo internamente y externamente para ver cuál es el pulso de ese trabajo que yo estoy haciendo, cuánto me cuesta, aterrizo, y esto está mediado, el cuánto me cuesta, lógicamente, por elementos de competencia del sector, por elementos de instituciones legalizadas y no legalizadas. El mismo Estado también yo lo puedo estar viendo como una amenaza, como una competencia. Entonces hago una conjugación de todo eso y llego a un valor que debe resolverme todo lo anterior y debe resolvérmelo en las mejores condiciones que yo pueda resolverlo. Pero como me van a quedar algunos elementos sin resolver, ahí es donde yo puedo entrar a otras redes, a otras cuestiones y ver cómo lo resuelvo con otros. No todo de golpe puedo resolverlo yo. O habrá maneras, seguro, más eficientes de poderlo resolver yo también. Entonces, perdón un segundo, voy a hacer acá un segundo para lo siguiente. Creo que hay personas aquí que quieren ingresar y em, ya. Entonces, continuamos. Em, Al verme yo reflejado allí, perdón, un segundo, seguimos con la presentación. Denme un minuto porque me distraje aquí. ¿Ustedes la están viendo completa? Por favor, ¿alguien me cuenta? ¿Alguien la está viendo completa? Sí, Estamos en Ruth, el diligenciamiento del instrumento. Ok, sí, listo. Ruth. Entonces, vamos, ay, perdón, es que yo no me la estoy viendo completa, pero bueno, si ustedes la están viendo completa, yo me quedo feliz. El tema será mío. Mm, entonces, ya, ahí volvimos. ¿Ya la están viendo grande? Sí, Listo, Sí, pantalla señora. completa. Listo, perfecto. Entonces, íbamos en el punto 10. ¿Cuánto es, cuánto cuesta y cuánto cobro yo? A esa reflexión uno finalmente llega en su institución, eh, como toda apuesta que uno hace como empresario. Lo que pasa es que aquí pues el fondo es que nosotros estamos en un servicio público
y es la educación. Pero en últimas, pues llegamos a esa situación. El punto 11, 12, 13, 14 y 15 lo vamos a atar un poco al tema de ajustes. En este momento, hacer una reflexión sobre ajustes que, que nos llevan a nosotros mm, a movernos en esa diapositiva que le dije, que les comenté, entre estoy en régimen de control, puedo pasar a regulada y cuáles son mis opciones de poder pasar a vigilar. Esa es una reflexión. Dos, la Secretaría de Educación recientemente, a través de la resolución de otros cobros periódicos, la 1725 del 7 de octubre del 2024, nos dio unas direcciones sobre esos cobros periódicos. Y queremos que ustedes nos comenten qué reflexión tienen ahí. ¿Eso fue positivo? ¿Eso no? ¿Qué me pasó con esa aplicación? En fin, sí. La pregunta 13, ¿qué reflexión me hago también sobre la educación inclusiva? Ese decreto 1421 del 2017 que estamos todos invitados a ayudar a crecer, pero cuando yo estoy invitado y reviso mis costos, probablemente yo soy un colegio que no puedo dar esa educación inclusiva o si la doy parcialmente, en fin. Entonces, aquí también es importante dar esa reflexión porque todos sabemos en la comunidad educativa que el servicio de educación inclusiva es costoso. Entonces, allí hay que hacer una reflexión. El punto 14, si yo conozco, me hacen una pregunta, si yo conozco el contenido de alcance del decreto 1411 de 2022. Entonces, yo tengo un colegio y digo, eso es como con la educación inicial, con los preescolares no es mío. La pregunta es si conocemos el contenido y el alcance, que nuestro siguiente evento va a tratar sobre esto. Y en la pregunta 15, me inscribo en un grupo de trabajo. Entonces aquí la invitación es a participar, pero también a participar siendo respetuosos porque no todos tenemos el tiempo, no todos tenemos la habilidad. Entonces, algunas personas pueden decir, yo quiero participar y otras pueden decir, no, yo no quiero participar. Entonces, participo diligenciando la encuesta, pero yo no me meto en ningún grupo de trabajo. O yo diligencio mi encuesta y entro a un grupo de trabajo. Acuérdense que son 2 sesiones por cada, dos para colegio, dos para jardines. Entonces, todo, como todo esto es un tema libre, que yo lo tomo por una decisión que quiero colaborar, entonces está bienvenido a las personas que se inscriban al grupo de trabajo. Al grupo de trabajo ya nos va a llegar la matriz con todas las intervenciones que ustedes han hecho, con todos los que han diligenciado, entonces eso ya va un poco tamizado y ya vamos a trabajar es sobre las propuestas. Entonces, digamos que esa es la ventaja para que un poco nos rinda, pero para que nos rinda también es la conversación, para que nos rindan los acuerdos y la discusión que hay que dar sobre las propuestas y llegar a los consensos. Ese es como nuestro trabajo fuerte y por eso pusimos una ruta de nosotros vamos adelantando un trabajo. Voy a darle paso a José Antonio, porque yo voy a presentar la matriz acá, pero mejor la presento al final. Me parece que está mejor al final, entonces le doy paso a José Antonio Ruiz en la presentación. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Entonces, vamos a empezar por el aspecto legal de los costos educativos para el 2025. Lo primero, la ley 115 en el artículo tercero, 138 y 202 y en el numeral 5.12 del artículo quinto de la ley 715 del 2001. Decreto 1075, artículo 2.3.2.2.1.1. Resolución 016763 del 30 de septiembre del 2024, por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2025. Recuerden que todos los años el Ministerio de Educación Nacional saca esta resolución donde dice cuáles son los parámetros para la fijación de tarifas para el año siguiente. Y en Bogotá
después de un trabajo y una discusión sobre los otros cobros periódicos, sacó la resolución 1725 del 7 de octubre del 2024, por el cual se establecen directrices para las direcciones locales de educación respecto de otros cobros periódicos a los colegios privados en las resoluciones de tarifas del Distrito Capital. Entonces, ahí hay 4 grupos que le dieron para todas las direcciones locales, qué es lo que está autorizado, qué es lo que no está autorizado y qué es lo que depende de los ingresos recibidos para terceros, que ahí no tiene nada que ver en la institución educativa porque son servicios, como su nombre lo dice, prestados por terceros. Entonces, también ahorita el Ministerio de Educación Nacional ha contratado la transformación del LEVI en una plataforma que va a ser más amigable, más accesible para todos y que se lleva trabajando durante este año en la implementación desde la parte técnica del Ministerio de Educación Nacional con esta plataforma que va a ser para el LEVI en todo el país. Por eso es importante mirarlo de la guía 4, porque la guía 4 tiene que ver con el EVI. Entonces, tal conforme se desarrolla lo de la guía 4, va a ir al EVI y el EVI es el documento oficial donde establecemos nuestras tarifas para el año siguiente. Entre los indicadores de matrícula teníamos los del CIMAT, que es el índice de permanencia, que eso ya lo da directamente el formulario cuando usted está accediendo, si la permanencia intraanual, permanencia interanual y la tasa de aprobación, porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado educativo en el cual se encontraban matriculados. ¿Cómo se tomaron para este año el total de puntos? Entonces, la clasificación para la acreditación de calidad quedaba un puntaje. El IPC agosto que era 6.12 y ojo con lo de la educación inclusiva. La educación inclusiva también está, si usted tiene reportados niños, niñas o adolescentes en el CIMA, eso se lo da también la tabla y sí le dice si aplica o no aplica ese porcentaje. Y aquí hay algo que se viene discutiendo, que es el reconocimiento a la labor docente, que los que estaban por el escalafón del 2277 del 79 o los que estaban por el nuevo escalafón. En una reunión que tuvimos, pues esto ya tiende a desaparecer, lo del escalafón, porque la mayoría están, y en la educación privada, pues nos regimos por las normas del derecho privado y específicamente por el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, estos eran como los temas básicos de cómo estaríamos ahí. Siga, por favor. Hemos hecho una simulación de cómo es la liberación del primer grado. Nosotros no entendimos algunas instituciones cuando en el ministerio de Cecilia María Vélez dijo, vamos a acabar este problemita de los costos todos los años y vamos a tomar la liberación del primer grado. Y ahí es donde se empezó a hablar de la tarifa anual, es decir, que todo debería ir incluido en esa tarifa anual y que era en el primer grado donde se debería tomar la tarifa para que eso fuera siguiendo en una cohorte año tras año. Es decir, que ahí no había porcentaje, porque muchos colegios entendieron que el primer grado que iba a liberar tenía un porcentaje. No, el primer grado dependía de sus estados financieros y sobre todo de el estado de pérdidas y ganancias, donde aparecen los ingresos y aparecen los egresos, que a veces fallamos ahí. Entonces, uno no puede tener una empresa donde sus ingresos son inferiores a los egresos, porque ahí entraríamos en la pérdida. Entonces, los colegios tenían esas dos opciones, o entraban en la liberación del primer grado o aplicaban el incremento que autoriza el gobierno mediante la resolución que expide todos los años. Entonces, eso varía, unos años es el 10%, otros el 7% y demás. Y entonces, con la tarifa de la liberación del primer grado, los colegios que liberaron y cumplieron juiciosos la tarea, pues ya no tenían el problema de las tarifas. Entonces, esta es la tabla de modelación del sistema del primer grado.
Entonces, noten que aquí el incremento que tomaron liberado fue el 25% de la tarifa, es decir, que en la resolución del 2024 tenía una tarifa anual de 13.688.386. Con el valor del incremento del 25% daba 3.427.097, lo que daba una tarifa anual para el 2025 de 17.110.483. ¿Qué es lo que dice la norma? Que el 10% es en la matrícula y el restante se divide en los 10 meses. Entonces, en este caso, la matrícula era de 1.711.048 y su pensión mensual de 1.539.943. Ese es en el primer grado. ¿Qué pasa al siguiente? Que se toma la tarifa que liberó en el año anterior, que era de 13.096.096, y ahí sí le aplica el incremento que autorizó el gobierno, que en este caso era el 7.25. El valor del incremento, pues ahí es mucho menor porque es de acuerdo a el incremento que autoriza el gobierno, lo que da 992.408, y la tarifa anual da 14.680.000 en matrícula 1.468.000 y la pensión mensual 1.321.000. Esto es en el grado que ya había liberado en el año anterior y a eso le aplica el incremento. Igual pasa en los grados siguientes que tiene el colegio hasta llegar a 11. Por eso, con este modelo se tenían en los colegios, si usted tiene 11 grados, pues tiene 11 tarifas totalmente diferentes. Si su primer grado es el preescolar, pues ya aumentaría a más años este modelo de liberación del primer grado. Entonces, la idea aquí es mirar cómo se modela cuando se libera. Ojo, la resolución es clara. Una cosa es lo que yo tengo autorizado y otra es lo realmente cobrado. Siempre para el ministerio y para el EBI debe ser lo autorizado. Y usted hace todo con el valor autorizado. Siempre, pues el valor autorizado va a ser mayor al que el realmente cobrado. Esa diferencia se toma como un descuento o como una beca que debe aparecer en el EBI. Ojo con esto cuando estamos llenando los formularios, y su equipo financiero tiene que estar pendiente de que esa información esté real con sus estados financieros para no tener problemas de inexactitud en estos datos, porque eso acarrea que lo manden directamente al régimen controlado. Entonces, siempre esta parte financiera, que es el músculo de nuestros colegios privados, tiene que estar completamente sustentada y soportada y de acuerdo a los formularios. ¿Qué pasa con los colegios que tenían sus otros cobros periódicos? Pues si no los ha podido desmontar, ya en Bogotá sacaron la resolución donde dice qué es y qué no es, y cómo lo puede aplicar en su tarifa que expiden las direcciones locales. Acuérdense que el acto administrativo en Bogotá lo expiden las direcciones locales a través de los equipos de inspección y vigilancia. Entonces, esto es como un recuento de lo que se ha manejado en las tarifas en nuestro país desde la ley 115 hasta estas fechas. Esa era como mi aporte a esta discusión. Gracias, José Antonio, y yo rescato, digamos, porque pues es cierto y quiero que tú digas si estoy en lo correcto o no, pero hay que ir migrando a esa tarifa libre y eso significa que nosotros tenemos que ir elevando los indicadores de procesos y resultados porque pues es la manera como ya, digamos, todo se tiene en una misma bolsa. Entonces, uno, pues es una apuesta por aquí. Dos, también hay apuestas de tipo regional. Entonces, nosotros el año pasado en una encuesta que hicimos de costos en todo el país, la gente en las regiones tiene otras necesidades. Entonces, por decir algo, en la costa el servicio de luz es excesivo. Entonces, ese es un componente a considerar
toda vez que no todos estamos en el mismo contexto, es uno, no todos estamos en los mismos tamaños de empresas, pero ni de instituciones, ni en las mismas posibilidades, pero nos toca jugar con todas esas cosas para llegar a unas propuestas y definiciones en lógica soportadas que podamos nosotros presentar. Pero es cierto que por eso la matriz trae una pregunta que es, ¿qué reflexión tiene usted sobre en Bogotá la invitación a pensar usted en cuatro cajones para sus otros cobros periódicos? ¿Y qué pasa cuando las cosas son voluntarias? Y bueno, en fin, ustedes tienen una mejor respuesta que yo ayer. Pero bueno, me voy a devolver ahora a presentar el instrumento. Entonces, el instrumento aquí lo que voy a hacer es un ejercicio muy rápido de ver cómo se... Aquí trae pues toda una introducción, trae una parte de confidencialidad, una definición sobre la confidencialidad y lo voy a llenar con unas X porque quiero llegar a las preguntas que sí necesitamos contestar. Entonces, si yo soy un propietario, Voy. si yo estoy aquí en el Amazonas, si yo, bueno, en fin, toda esta es información y niveles que atiende. Trae los niveles de 0 a 3 años porque así la educación formal empieza de 3 a 4 años. Queremos hacer esta pregunta porque, nuevamente les digo, el impacto de la resolución 1411 nos va a llegar, nos va a llevar a esta pregunta también. Entonces la preguntamos de una vez. Yo puedo marcar aquí todos. 0 a 3, 3 a 4, 4 a 5, tengo esto y tengo más de 6. Es decir, yo tengo básica, tengo primaria, tengo media, más de 6. Digamos, si eso fuera así. Miré mi política de data, sí. Entonces, aquí lo que tenemos es un resumen de las variables que les expliqué en la diapositiva donde estaban las 15 variables a evaluar. Y lo que queremos es, trajimos, digamos, las sucintas del componente. Entonces dice variables de información general, que todas son preguntas de la guía 4. Entonces, si estas cuatro variables, considero que las preguntas incluyen toda la información que es pertinente a esta área. Entonces, si yo lo considero que sí, contesto sí, pero de pronto digo no. Entonces, favor indique qué le haría falta a usted en estas variables. Pongo un ejemplo simplemente. Una breve descripción del PIB. Breve descripción del PIB. Por ejemplo, podría yo decir eso, que me falta eso. Sí, pero esto es algo, como les digo, en su reflexión personal. Podría decir eso. U otra cosa. Lo mismo, características de la oferta educativa, todas están en el mismo sentido de usted contestar que considero que sí o que considero que no. Si la respuesta es no, siempre les va a decir qué otros elementos usted considera que a esto le hace falta. Y así vamos a ir revisando toda la guía. Planta física, son los mismos componentes de la guía. Recursos humanos, recursos pedagógicos, procesos y resultados nos lleva a ver si estas cuatro elementos que nos sugiere la guía para procesos y resultados, si la descripción de no existe insuficiente, buenos resultados o resultados sobresalientes son suficientes, ¿se entiende? Yo me identifico con ese para que están bien. O considero que no, que considero que no y podría mejorar. Si las gestiones evaluadas, aquí a todo le voy a poner que sí para que digamos el sistema rinda y ustedes de pronto puedan aquí tener algunos 10 minuticos para poder conversar. Lo mismo si el reporte financiero que me lleva a estas reflexiones le falta tener en cuenta algo, entonces yo le voy a decir a todo que sí. Si yo tengo mis costos educativos por tarifa libre o tarifa anual, entonces le digo que anual, o que yo estoy en una situación de régimen especial, entonces también lo comento. Si
¿Qué digo yo respecto de la resolución de cobros periódicos? Que yo la apliqué y estoy de acuerdo. No, no la apliqué. ¿Desea agregar algún comentario? Sí, no, no deseo agregar un comentario. Si conoce el contenido de la 1411, aquí pues la pregunta de inclusividad. También desea agregar algún comentario y debo inscribirme, voy a colocar, digamos que yo digo a ninguno. Entonces, listo. Ya diligencié la guía, la respuesta se envía automáticamente y